del Esta país. conferencia comenzará a grabarse. Quien les habla es Celinda Montes Pedraza, soy licenciada en enfermería, con subespecialidad de unidad de cuidado intensivo neonatal, quien actualmente también labora en el mismo área, en el Hospital Antonio Lorena del Cusco, Perú, y en esta ocasión muy gustosa de compartir con ustedes un tema fundamental que es la atención inmediata de recién nacido. ¿Me dejó escuchar bien, joven Daniel? Sí, maestra, se escucha muy bien, adelante. Perfecto. Vamos a iniciar. La atención inmediata de recién nacido. A ver, no me obedece avanzar. Ok. La definición de la atención inmediata de recién nacido viene a ser el conjunto sistematizado de actividades, intervenciones y procedimientos que se realizan en todo recién nacido que se inicia inmediatamente al nacimiento hasta las 2 primeras horas de vida, con el propósito de reducir riesgos de desequilibrios, daños, complicaciones, secuelas o muerte. La intervención incluye la evaluación de riesgo antes del nacimiento. Bien claro está definido este concepto de la atención de recién nacido inmediato, donde tenemos que tener mucho cuidado, muy en cuenta, muy en consideración cada uno de los pasos, de los procesos que se tiene que dar para dicha atención, porque ya que de cada uno de los procesos va a depender el bienestar, la salud y la sobrevida del recién nacido. Asimismo, es importante también conocer la definición de nacido vivo. La Organización Mundial de la Salud define nacido vivo como la expulsión o extracción completa de un producto de la concepción del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo, que después de dicha separación respire o dé cualquier señal de vida como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria, tanto si se ha cortado o no el cordón umbilical y esté o no comprendida la placenta. Esa es la definición de lo que es recién nacido vivo. ¿Por qué es importante conocer esta definición? Porque muchas veces hemos tenido nacimientos de extremadamente bajo peso al nacer, muy prematuros, con un peso por debajo de 1000 gramos, recuerdo de 700, de 800 gramos, y de repente con débiles señales de vida, ¿no? Y entonces se le ha dado por muerto, se ha considerado como nacido muerto, lo cual es incorrecto, no debe ser así. Bien claro la definición dice si por lo menos tiene algún movimiento o un latido y respira, tiene algún signo de vida, entonces debe ser considerado como nacido vivo. Los objetivos de la atención inmediata de recién nacido: brindar las condiciones óptimas para asegurar la adaptación inmediata a la vida extrauterina, identificar y resolver oportunamente situaciones de emergencia que ponen en peligro la vida del recién nacido. Listo, quiero acortar que me impide ver esta pequeña... Ya, bueno, ojalá que en algo me ayude. Bien, entonces, en la atención inmediata de recién nacido es importante estas 3 fases: la anticipación, la preparación y la ejecución. Dentro de la anticipación, considerado valoración prenatal, tenemos el registro de la ficha neonatal, la historia clínica perinatal, que es la herramienta fundamental para el enfoque de riesgo, dinámica de trabajo de parto, información al neonatólogo de los antecedentes de riesgo. Fíjense, esta valoración prenatal es fundamental para el recibimiento de ese nuevo ser. No sabemos en qué condiciones va a nacer. No podemos nosotros estimar que vamos a tener un recién nacido normal. Por más que no haya ningún signo de riesgo, ningún factor de riesgo, no podemos predecir que la atención va a ser de un recién nacido completamente normal. No. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta cada una de estas fases. En este caso estamos tratando lo que es la anticipación, la valoración prenatal, que es fundamental para determinar el factor de riesgo para el recién nacido. Supongamos, la mamá tiene infección urinaria,
activa en este momento, o de repente hace un mes hizo el proceso, hizo la patología, presentó la patología de infección urinaria, o de repente tiene las membranas rotas. Entonces, de repente se nos pasa por alto esta información, no le tomamos en consideración, no registramos en la ficha neonatal que la mamá está con infección urinaria o que ha tenido hace un mes o tiene las membranas rotas. Basta no señalar este punto tan fundamental, este dato tan fundamental en la ficha neonatal, entonces vamos a tener serios problemas, porque el neonato va a presentar una infección obviamente devenida de la madre, y no lo vamos a determinar, no vamos a proceder, no vamos a actuar inmediatamente porque ese dato se nos ha pasado por alto. Por lo tanto, ese neonato puede terminar en la muerte porque tiene un factor de riesgo. La infección urinaria, el hecho de que las membranas estén rotas u otros factores de riesgo materno que también pueden conducirse al recién nacido. Entonces, si nosotros no valoramos, no consideramos adecuadamente, no llenamos todos los rubros, todos los datos de la ficha neonatal, entonces el recién nacido puede sufrir graves consecuencias que pueden llevarle a la muerte, ¿no? Dentro de ellos también el grupo sanguíneo de la madre también debe estar llenado en la ficha neonatal. ¿Qué pasa si la madre tiene un grupo sanguíneo diferente y un grupo sanguíneo, digamos, O positivo, y el recién nacido nace con un grupo sanguíneo A negativo? Ocurre, ¿no? Ahí depende de los antecedentes de la madre. Entonces, igual, este factor es un factor altamente de riesgo, porque vamos a tener un recién nacido con riesgo a una hemólisis. Vamos a tener un recién nacido que haga tempranamente de repente ictericia. Entonces, si no registramos este dato que es fundamental, repito, puede terminar el recién nacido con graves complicaciones. De ahí la importancia de este punto, de este dato de valoración prenatal, de registrar correctamente, completamente la ficha neonatal, es fundamental, porque va a determinar la vida del recién nacido, la salud del recién nacido. Y si encontramos algún factor de riesgo, obviamente se informa al neonatólogo para estimar este factor de riesgo. No puedo pasar a la siguiente. Permite. Ok. Factores de riesgo previos al parto. Dentro de los factores de riesgo previos al parto, fundamentales, necesarios, que debe ser registrado en la historia clínica no pasado por alto, es la edad gestacional menor a 36 semanas, edad gestacional menor o igual a las 41 semanas, preeclampsia o eclampsia, hipertensión materna, embarazo múltiple, anemia fetal, polihidramios, oligohidramios, hidropesía fetal, macrosomía fetal, restricción del crecimiento intrauterino, malformación o anomalías fetales significativas sin atención prenatal. Dentro de los factores de riesgo durante el parto, también se consideran obviamente de alto riesgo para el recién nacido el parto por cesárea de emergencia, parto asistido con fórceps o ventosas, presentación de nalgas u otra presentación anormal, patrón de frecuencia cardíaca fetal categoría 1 y 3, anestesia general en la madre, terapia materna con magnesio, desprendimiento de placenta, hemorragia durante el trabajo de parto, coriomionitis, administración de narcóticos a la madre dentro de las 4 horas previas al parto, distocias de hombro, líquido amniótico teñido con meconio, cordón umbilical prolapsado. Estos factores, obviamente, si no se toman las medidas correctivas, si no se toman las acciones oportunamente, puede conllevar a la muerte del neonato. Continuamos con la preparación. De igual manera, el equipo de salud que va a atender al recién nacido tiene que estar completamente capacitado, tanto en atención de recién nacido normal como en atención de recién nacido con complicaciones.
El ambiente donde se va a recibir al recién nacido debe ser un ambiente tranquilo, seguro, confortable, tanto para la madre, para el padre, y para facilitar que las condiciones de recién nacido sean óptimas. Igualmente, la temperatura del ambiente de la atención de recién nacido debe fluctuar entre 24 a 28 grados centígrados en la sala de atención inmediata de recién nacido y debe mantenerse estable durante las 24 horas del día y en diferentes estaciones del año con puertas y ventanas cerradas. No tiene que haber corrientes de aire o un ventilador, no, nada de esos equipos. Ese ambiente es térmico, tiene que ser completamente mantenido en la temperatura promedio de 26 grados. Igual, para mantener la temperatura del ambiente, usaremos calefactores, servocuna termorradiante, lámparas de cuello de ganso o focos y estufas para poder mantener la temperatura adecuada dentro del ambiente de sala de atención de recién nacido. Vamos a asegurarnos que la servocuna o la mesa de atención de recién nacido esté funcionando. De esta manera, como vemos en la imagen, vamos a comprobar si está irradiando calor o es que a veces también se ha malogrado. Funciona, prenden los focos, pero no calienta. Entonces, en este caso, rápidamente actuaremos, comunicaremos a quien corresponde para su corrección, para que lo arreglen, o en su defecto cambiaremos con otro equipo si tenemos disponible, ¿no? Igual en esta anterior, si tenemos recién nacidos seguidos, nacimientos continuos, siempre después de uno a otro nacimiento se tiene que realizar una desinfección terminal de la servocuna. No podemos en lo mismo atender a uno y a otro, si no estaríamos fomentando la diseminación de las infecciones, ¿sí? Entonces es importante la desinfección y verificar el adecuado funcionamiento. Asimismo, dentro de la preparación para la atención de recién nacido, vamos a verificar el adecuado funcionamiento de todos los equipos indispensables para la atención del recién nacido inmediato. El aspirador de secreciones, equipo de suministro de oxígeno, equipo de RPC, de reanimación cardiopulmonar neonatal, y el laringoscopio. ¿Qué pasa si de repente el laringoscopio se terminó las pilas, no tiene pilas, se ha gastado las pilas y no funciona? Y por este hecho que pareciera ser minúsculo, puede costar la vida de un neonato. Sabemos que el laringoscopio es un equipo fundamental para poder intubar al recién nacido y salvarle la vida, pero si no tiene pilas y no hay pilas al alcance, entonces hasta ir y adquirirlos, el bebé termina muriéndose, ¿no? Entonces, cada equipo, así el aspirador de secreciones, igual debe estar funcionando, igual conectado ya a la sonda, en este caso de preferencia el número 8, que podemos aspirar las secreciones meconiales, porque con la número 6 es muy, muy delgada y no pasa, se queda en el trayecto y no facilita, no ayuda. Entonces, la número 8, si es a términos, o ya de acuerdo a la edad gestacional, puede ser también hasta la número 10, ¿no? Entonces, de acuerdo a sus calibres, también cada uno de los equipos debemos tener disponible para la atención del recién nacido. Preparar, alistar, que nada falte. Dentro de los materiales y equipos, también tenemos que tener en consideración la indumentaria de bioseguridad. Esta indumentaria de bioseguridad es para el personal quien atiende, más aún ahora en tiempos de COVID, tenemos que tener muy en claro el uso de manera muy responsable, el uso correcto del equipo de protección personal, ¿no? Entonces, también debemos contar con una balanza obviamente funcionando y que sea con una medida en gramos. El tallímetro, sonda de aspiración número 6 y 8, tubos endotraqueales número 2.5, 3, 3.5, 4, de acuerdo al peso del bebé se va a tener que utilizar uno de esos tubos endotraqueales, guantes estériles,
cinta métrica, fitomenadiona, que en otros términos también se conoce la vitamina K o el conaquium, ¿no? Que es lo mismo que fitomenadiona, adrenalina, que es importante tener como medicamento de emergencia para salvar la vida del neonato, jeringas tuberculina, jeringas de 3, de 5, de 10, de 20 ml, clamp umbilical, sonda orogástrica, gasas estériles, algodón, riñonera, campos, soluciones, campos por lo menos en número de 2 por lo menos, soluciones, antisépticos, termómetro, reloj que tenga una medida en segundero, que debe ser un reloj con segundero, el cual debe estar ubicado en la sala de atención de recién nacido, al frente, directamente al frente de la mesa de atención de recién nacido, que más adelante vamos a ver por qué debe estar ahí ubicado, el estetoscopio neonatal, etc. Todos estos materiales, insumos y equipos correctamente funcionando, adecuadamente funcionando, tenemos que tener preparado, porque de esto va a depender la vida del neonato. Ojo, quiero hacer hincapié en un punto, no solamente para la atención, supongamos yo como enfermera recibo el turno, me pongo en la sala de atención de recién nacido y de repente no tengo ninguna mamita que esté en sala de dilatación, entonces yo digo, no voy a tener ningún nacimiento en estos momentos, así que me relajo un poco. No, más al contrario, los partos, con la experiencia que uno tiene, los partos son impredecibles. Permanentemente vienen mamitas ya en periodo expulsivo, que muchas veces el recién nacido sale deprimido o con algún tipo de depresión y necesita una atención de emergencia, de urgencia, y no recién ese rato, no, es que no había nadie y no alisté las cosas, no preparé los materiales. Entonces no podemos tener ninguna justificación, ninguna excusa para no alistar, preparar todos estos equipos, materiales, insumos que acabo de señalar. Cuando nosotros recibimos el turno para la guardia o el turno para estar en esta sala de atención de recién nacido, donde voy a ser responsable por todo un turno, lo primero que yo tengo que hacer, que ver, que revisar, es el adecuado funcionamiento de todos los equipos. Cada uno son indispensables en su uso. No podemos dejar pasar por alto uno de los equipos. Toditos los equipos, los materiales, equipos, insumos que he señalado, que acabamos de conocer, son vitales. Entonces, todos tenemos que nosotros preparar anticipadamente. Recibo el turno, inmediatamente verifico el funcionamiento de los equipos, verifico si tengo insumos, si tengo todos los insumos, los materiales correctos, y si no, los traeré de donde corresponde a su debido lugar para que esté listo para recibir a un recién nacido y poder tomar las acciones correctas, pertinentes, oportunas. Decíamos en lo que es el equipo de protección personal en tiempos de COVID, tenemos que tener muy presente, muy en cuenta para la protección tanto de nosotros como personal de salud, como también de la madre, ¿no? De la madre y de las personas del equipo de trabajo, del equipo de atención de recién nacido y también del equipo de atención del parto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué comprende el equipo de protección personal? El respirador N95, gorro quirúrgico descartable, lentes protectores, protector facial, mantilón descartable, guantes de látex descartable, botas descartable, traje de seguridad descartable, que es el mameluco. Entonces, todos estos materiales, equipos, tienen que estar debidamente, nos tenemos que poner debidamente colocado, ¿no? En nuestro cuerpo. Vamos a entrar ahora a lo que es ya hemos preparado, ya hemos conocido todos los equipos, los materiales, los insumos necesarios para la atención de recién nacido inmediato. Ahora entramos a la recepción de recién nacido en sala de parto. La recepción, como pueden ver en la imagen, de parto eutóxico, tenemos a la izquierda el de parto eutóxico, ¿no? Un nacimiento de parto eutóxico y otro nacimiento de parto distóxico por cesárea, ¿no? Entonces, obviamente difiere en algunos puntos en ambos nacimientos, que luego vamos a también
ver. Entonces, lo que sí tenemos que tener en cuenta, repito, es las medidas de bioseguridad antes, durante y después también, ¿no?, de la recepción del recién nacido. Aquí tenemos una imagen de la recepción de recién nacido en sala de parto. La recepción de recién nacido en campo debe recibirse en un campo estéril precalentado. Se debe secar vigorosamente la cabeza y el cuerpo, luego cambiar con otro campo seco, también precalentado, identificar y comunicar a la madre el sexo del recién nacido. Es el personal quien atiende al recién nacido, quien comunica el sexo a la mamá, el sexo del recién nacido a su mamá, ¿no?, a la mamá del bebé. Si la condición del recién nacido es favorable, si es un recién nacido evidentemente sin ninguna complicación, rosado, con movimientos, que ha emitido hasta de repente el primer llanto, está aparentemente luce bien, y es un recién nacido también a término, sin patologías, sin complicaciones. Entonces vamos a realizar en estas condiciones el contacto piel a piel. Quiero hacer un hincapié acá en este punto, porque vamos a salirnos un ratito del tema para poder conocer y saber cómo es la atención de un recién nacido con algún tipo de depresión respiratoria. Entonces, si el recién nacido, y quiero que tengan en cuenta este punto, porque luego vamos a regresar a este punto para continuar con la atención de recién nacido normal. Entonces, si el recién nacido se encuentra en óptimas condiciones, sin señales clínicos de peligro, con un Apgar normal, continuar con los procedimientos de atención de recién nacido sano. En caso donde el recién nacido presente signos de depresión respiratoria, se procederá a seguir los pasos de reanimación cardiopulmonar neonatal. Entonces, este es el desvío un poco de la atención de recién nacido normal, para que podamos también conocer, a grosso modo, les voy a dar pautas importantes. Cuando nosotros tenemos un recién nacido deprimido, obviamente, ¿no?, cuando es expulsado del canal del parto y es colocado sobre el vientre materno, obviamente en esos segundos nosotros vamos a poder ver al bebé si está en buenas condiciones, o de repente vemos al bebé, está flácido, no tiene ningún movimiento, evidentemente está completamente pálido o completamente cianótico, no tiene tono muscular, es más, está bañado en líquido meconial. Entonces estamos frente a un recién nacido deprimido, frente a un recién nacido con complicaciones. Rápidamente en esta situación, la persona quien atiende el parto va a cortar el cordón umbilical, va a seccionar el cordón umbilical, nos los entrega y rápidamente, en segundos, colocamos sobre la mesa de atención de recién nacido y actuamos. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer en este recién nacido? Lo primero que se va a hacer es la aspiración de las secreciones. En nuestra mente, estas tres preguntas en milésimas, en segundos, para no ser demasiado, en segundos estas tres preguntas, estas tres interrogantes van a ponerse en la mente. Recién nacido a término, respira o llora, tiene buen tono muscular. Entonces, si la respuesta es no, vamos a iniciar con los pasos iniciales de la reanimación cardiopulmonar neonatal. Proveer calor, posicionar la cabeza y cuello, aspirar secreciones de ser necesario y luego secar y estimular, ¿no? Evidentemente, si es un recién nacido con líquido amniótico meconial, lo primero que se va a hacer antes de secar, secar el cuerpo, la cabeza, porque al secar el cuerpo, la cabeza, estimulamos y hacemos que todo la secreción meconial que tiene en la boca el bebé puede ingresar a los pulmones, y ahí sí muchos neonatos terminan en la muerte, ¿no?, por sepsis. Entonces, para evitar este hecho, lo primero que se tiene que hacer cuando tenemos a un recién nacido con secreción meconial purulenta, puré de arvejas, entonces vamos a tener que aspirar las secreciones. Aquí les pongo unas imágenes para que podamos determinar
cómo es la posición correcta de la cabeza, ¿no? Aquí hay dos imágenes incorrectas, cómo no se debe colocar, y acá arriba, y donde dice correcto, y también la B, que son figuras correctas de cómo se debe posicionar la cabeza en posición de olfateo. Esta posición ayuda a mejorar la ventilación del recién nacido, también para poder realizar el procedimiento que corresponde. Entonces, en este caso, si tenemos un recién nacido con líquido de puré de arvejas, vamos a aspirar primero la boca y luego aspirar luego la nariz. Primero la boca y luego la nariz en menos de 5 segundos, o bueno, el tiempo debe durar menos de 5 minutos la aspiración, ¿no es cierto? Cada segundo cuenta para la vida del neonato. Este es un algoritmo de atención, este es un algoritmo de reanimación, de cómo manejar la reanimación cardiopulmonar, de cómo realizar el manejo de reanimación cardiopulmonar, y en toda sala de atención de recién nacido debe existir este algoritmo, ¿no? Obviamente esto no es del Ministerio de Salud de acá de Perú, este algoritmo es internacional, es de la última edición de reanimación cardiopulmonar. Entonces, obviamente en la mayoría de las salas de atención de recién nacidos seguramente existe, ¿no? Este algoritmo para continuar, para seguir los pasos, cómo se debe ventilar, cuándo suspendemos la ventilación, cómo debemos realizar la reanimación cardiopulmonar simultáneo a las compresiones torácicas, cuándo suspender y qué hacer si continúa. Aquí nos está explicando paso a paso, que lo vamos a ver en la figura. Acá, en la recepción, en la reanimación de cardiopulmonar neonatal, si la frecuencia cardíaca es menor a 100 latidos por minuto, vamos a iniciar con la ventilación a presión positiva, con oxígeno al 100%, conectado con el oxígeno, ¿no? En algunas literaturas indica de que la la ventilación a presión positiva se realiza sin conectarse al oxígeno, pero la verdad es que yo he realizado este procedimiento sin conectar al oxígeno, y la verdad es que no sube la saturación. No sé en qué estudios se pudieron haber basado. Yo, como dice así la literatura, yo muchas veces he ventilado al bebé, porque trabajo en el área día a día, casi permanentemente hay necesidad de realizar este procedimiento, ventilo sin oxígeno y no sube la saturación, no mejora la saturación. Cuando ya se le conecta al oxígeno con 6 litros, con 8 litros, recién rápidamente sube la saturación de oxígeno. Entonces, eso también es un punto para que puedan ustedes investigar y revisar. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que el recién nacido tiene menor a 100 latidos por minuto? Para eso es el reloj de pared, pareciera ser un equipo sin ninguna funcionalidad necesaria. No. Así como los otros, les repito, cada material, cada equipo, cada insumo que está dentro de la preparación de materiales para atención de recién nacido inmediato es fundamental. Entre ellos el reloj. Les decía que tiene que estar pegado, colocado a la pared frente a la mesa de atención de recién nacido. ¿Para qué? Para que cuando yo estoy en la mesa de atención de recién nacido, salvando la vida al neonato, realizando, listo para iniciar una reanimación cardiopulmonar, lo único que yo voy a hacer es levantar la mirada, colocarme el estetoscopio, colocar el estetoscopio, la membrana del estetoscopio a la altura de la zona apical, a la altura del corazón del neonato, y levanto los ojos y ahí está el reloj. En 6 segundos controlo la frecuencia cardíaca. En este caso se controla en 6 segundos. Supongamos que en 6 segundos yo tengo 8, he contado 8 latidos. Entonces, ¿cuánto será? Si en 6 segundos es 8, en un minuto, ¿cuánto habrá? 80, ¿no es cierto? 80. Si yo cuento 9 latidos por minuto en 6 segundos, entonces tendré 90 latidos por minuto. Entonces, si yo he contado, si tenemos el latido cardíaco por minuto menor a 100, entonces ya estamos, ya tenemos que realizar la ventilación a presión positiva con oxígeno. Entonces el ritmo de la frecuencia de la ventilación a presión positiva
es de 40 a 60 respiraciones por minuto, 40 a 60 respiraciones por minuto. Entonces, el ritmo, la forma, no, el ritmo no, el procedimiento, cómo se realiza la ventilación a presión positiva, como pueden ustedes ver en la figura, se debe hablar en voz alta, ¿no? Al decir la palabra ventila, yo insuflo la bolsa autoinflable de este equipo de RCP neonatal, que es la bolsa y máscara de reanimación cardiopulmonar, que lo conocemos comúnmente, no sé si allá también lo conocen comúnmente como AMBU, pero su nombre correcto no es AMBU, sino es bolsa autoinflable, ¿no es cierto? Entonces, esta bolsa autoinflable colocamos, como ven en la figura, sobre la nariz y boca, bien sellado, que no escape aire, debidamente sellado. Obviamente para eso el personal debe estar capacitado y insuflamos. Al insuflar y juntar los dedos en la bolsa autoinflable, la palabra ventilo, suelto, 2, 3, ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3. Ese es el ritmo, esa es la forma cómo se administra la ventilación a presión positiva, ¿no? Ventilo 2-3, ventilo 2-3, a ese modo. Porque si nosotros no vamos a tener en cuenta estas palabras ventilo 2-3, ventilo 2-3, vamos a insuflar prácticamente 2 por segundo, 2 veces por segundo. ¿Qué va a suceder? Primero, estamos realizando mal el procedimiento por desconocimiento, no sé, por muchas causas, razones. Y lo otro, ¿en qué vamos a terminar? Vamos a producir un barotrauma, vamos a reventarle los pulmones a los neonatos, al neonato que estamos realizándole el procedimiento, y inmediatamente luego va a presentar este neonato un sangrado por vía oral y nasal, entonces le habremos reventado los alveolos, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado, repito, el personal para realizar este tipo de procedimientos tiene que estar debidamente capacitado. Aquí les muestro algunas máscaras. Las máscaras deben apoyarse en el mentón y cubrir la boca y la nariz, pero no los ojos, suficientemente para crear un sello ajustado sobre la cara. Luego, si nosotros en este procedimiento, al realizar la ventilación a presión positiva, luego de 30 segundos de realizar el procedimiento, que el tiempo que se realiza es 30 segundos, luego de este tiempo controlamos la frecuencia cardíaca y el recién nacido ya tiene mayor a 100 latidos, al contar en 6 segundos me da 13 conteos, entonces tiene 130 latidos por minuto. Entonces ya ha superado los 100. En este caso, suspendemos la ventilación a presión positiva, suspendemos, dejamos de realizarla, y obviamente tenemos que continuar con el recién nacido, con el suministro de oxígeno, sea por cánula binasal o por carpa, ¿no? Siempre vigilando con un monitor permanente, con un saturador de oxígeno, vigilando permanentemente al recién nacido. Entonces, si el recién nacido ha mejorado con la ventilación a presión positiva, suspendemos. Pero si no ha mejorado, al cabo de los 30 segundos, nuevamente controlamos la frecuencia cardíaca y tenemos de repente 6 latidos en los 6 segundos, 6 latidos. Significa que tiene 60 latidos por minuto. En este caso, ya tenemos que realizar los dos procedimientos juntos, tanto la ventilación a presión positiva como el masaje cardíaco. Entonces, ¿cómo realizamos el masaje cardíaco? Como vemos acá en las imágenes, en las figuras, en el tercio inferior del esternón, por encima del sifoides, línea imaginaria entre los pezones. Ahí colocamos los dedos, hay varias técnicas de realizar el masaje cardíaco, las compresiones torácicas en los neonatos, pero el más común es colocar los pulgares a nivel en el tercio inferior del esternón para realizar adecuadamente el procedimiento. Acá en esta imagen, vemos cómo se realizan los dos procedimientos juntos, tanto la ventilación a presión positiva como el masaje cardíaco, ¿no es cierto? La frecuencia de las compresiones. Un ciclo de reanimación tiene
3 compresiones y una ventilación. Un ciclo de reanimación, repito, tiene 3 compresiones y una ventilación. Significa que se tiene que realizar a este ritmo, como vemos acá en la parte inferior. Quien inicia es quien realiza el masaje cardíaco. 1 y 2 y 3 y esto se tiene que hacer en voz alta, ¿no es cierto? 1 y 2 y 3 y quien ventila tiene que hablar también en voz alta, ventila, y 1 y 2 y 3, ventila, y 1 y 2 y 3, ventila, y 1 y 2 y 3, ventila. Entonces, ese es el ciclo de cómo se tiene que administrar, de cómo se tiene que realizar la reanimación cardiopulmonar. El ciclo de la reanimación, ¿no es cierto? Tanto la BPP, la ventilación a presión positiva, como las compresiones torácicas. Igual, ¿por cuánto tiempo? Por 30 segundos. Luego de los 30 segundos, si el recién nacido ha mejorado, ha mejorado en cuanto se ha restaurado su frecuencia cardíaca, entonces ya estamos con una frecuencia cardíaca, supongamos, con una frecuencia cardíaca de 100. Entonces, en ese caso, continuamos con la ventilación a presión positiva, otros 30 segundos, controlamos y ya tiene una frecuencia cardíaca mayor a 100 y ya en este caso suspendemos, ¿no? Suspendemos el procedimiento, pero dado que este recién nacido ha recibido la reanimación cardiopulmonar, se le ha realizado las compresiones torácicas y la ventilación, no porque se ha restablecido lo vamos a manejar como a un recién nacido normal, no, ya estamos frente a un recién nacido con complicaciones, por lo tanto, para mantener tanto el sistema circulatorio y respiratorio de este neonato, vamos a tenerlo vigilado con un monitor, con saturómetro que nos pueda dar la frecuencia cardíaca, la saturación, la frecuencia respiratoria, lo vamos a conectar a un monitor y también obviamente va a recibir oxígeno a presión que por lo general siempre se le conecta a un suministro de oxígeno del CPAP, ¿no? Entonces aquí como vemos, para mantener, acá nos dice, ¿no? ¿Cuándo dejar de comprimir? Cuando ya la frecuencia cardíaca está mayor de 60 latidos por minuto. Ahí es donde se suspende el masaje cardíaco, ¿sí? Y luego acá lo que les decía, para mantener el sistema circulatorio y respiratorio del neonato, vamos a utilizar el sistema de oxígeno por CPAP. ¿Qué es el CPAP? Es un sistema de suministro de una mezcla de oxígeno de aire comprimido a presión positiva continua en las vías respiratorias a través de sondas con cánulas nasales suaves, pero el aire está bajo presión mayor, lo cual ayuda a que los pulmones se expandan mayor y aumenta la capacidad residual pulmonar. Entonces, el CPAP es el más adecuado, ¿no? Y algunos recién nacidos también terminan intubados y conectados al ventilador mecánico. Obviamente que ya es de manejo especializado, ¿no? Y siempre evitar tanto la hipoxia como la hiperoxia, sobre todo en los prematuros y asimismo la hipocapnia y la hipercapnia. Bien, entonces regresamos a la atención de recién nacido normal. Hace un momento les decía, vamos a salirnos un ratito para ver cómo atendemos, cómo enfrentamos una situación cuando estamos frente a un recién nacido deprimido. Entonces, hemos visto brevemente cuáles son las acciones que se deben tomar, ¿no es cierto? Entonces, luego regresamos acá, regresando a la atención inmediata del recién nacido sano. Entonces, es expulsado el recién nacido, le secamos, obviamente el primer campo siempre va a humedecerse. Si nosotros mantenemos con ese mismo campo, estaríamos cometiendo un gravísimo error, porque vamos a conllevarle al neonato a la hipotermia, y esto a su vez a una hipoglicemia y así a diferentes complicaciones, y finalmente puede terminar en muerte, tan solamente por no haber cambiado el primer campo por el segundo campo. Entonces es importante cambiar por un segundo campo también estéril y precalentado. Luego de esto, que evidentemente el recién nacido es sano, vigoroso, luce saludable, rosado, entonces vamos a colocarle sobre el vientre materno. Si es necesario, se va a aspirar la boca y la nariz. Si es necesario, o sea, ¿a qué me refiero? Si la secreción es meconial, solamente en esos casos está
está permitido la aspiración de secreciones cuando el líquido amniótico es meconial, pero si el líquido amniótico no es meconial, es un líquido amniótico claro, no hay necesidad de la aspiración de secreción. Bien, entonces con lo que les decía, colocamos al recién nacido sobre el vientre materno y simultáneamente vamos a realizar varios procedimientos, jóvenes, simultáneamente. Se va a realizar la toma de muestra de sangre, el contacto piel a piel, el corte tardío del cordón umbilical, la calificación del Apgar, la evaluación del Apgar al minuto, a los 5 y a los 10 minutos. Todos estos procedimientos se van a realizar simultáneamente como lo vamos a ver ahora. Mientras nosotros estamos secando el primer campo, el segundo campo, ya van a transcurrir seguramente, ya vamos a llegar al minuto, y a medida que estamos secando y atendiendo al bebé, estamos nosotros evaluando el Apgar del neonato, ¿no? Del recién nacido. ¿Qué vamos a evaluar en el Apgar? 5 parámetros: la apariencia, el color de la piel, el pulso, la frecuencia cardíaca, las gesticulaciones, respuesta a los estímulos, que ahí vamos a determinar si el bebé respira o no respira, ¿no? Que es la frecuencia respiratoria. Cuarto parámetro, la actividad, que es el tono muscular y la respiración. En la frecuencia cardíaca, vamos a valorar, vamos a ver si está ausente o menor o igual a 60, sería 0 puntos. Si está menor a 100, 1 punto. Si está mayor a 100 latidos por minuto, 2 puntos. El esfuerzo respiratorio, si está ausente, 0 puntos. Si está lento o irregular, 1 punto. Si está rápido, regular y hay llanto, 2 puntos. El tono muscular, si es flácido, 0 puntos. Las extremidades flexionadas, si hay flexión de extremidades, 1 punto. Si hay movimientos activos, 2 puntos. La irritabilidad refleja, no hay reflejos, 0 puntos. Si hay algunas flexiones en extremidades, 1 punto. Si tose, llora, es reactivo al estímulo, entonces 2 puntos. En lo que es el color de la piel, si está azulado o pálido, 0, rosado con extremidades azuladas, 1 punto, y completamente rosado, 2 puntos. La calificación, si vamos a sumar en estos 5 parámetros que hemos calificado, si tenemos un puntaje de 7 a 10 puntos, es un recién nacido normal. Si tiene una calificación de 4 a 6 puntos, un recién nacido moderadamente deprimido. Si es de 0 a 3 puntos, un recién nacido severamente deprimido. Bien, como les decía, simultáneamente realizamos varios procedimientos. Estamos controlando el Apgar. Simultáneamente también el pinzamiento tardío del cordón umbilical se va a evaluar. Como vemos en la figura, el personal que atendió el parto colocó al bebé sobre el vientre materno, ¿no es cierto? Sobre el vientre materno, como ven, aún sigue con el cordón umbilical. Debe dejar de latir el cordón umbilical para poder realizar el corte. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Recomienda el pinzamiento y corte tardío del cordón umbilical aproximadamente entre 1 y 3 minutos después del parto, en todos los nacimientos, al tiempo que se inician simultáneamente los cuidados básicos del recién nacido. No se recomienda el pinzamiento y corte precoz del cordón umbilical, salvo que el recién nacido sufra hipoxia y deba ser trasladado de inmediato para su reanimación. Solamente en esas circunstancias, como hemos visto en el caso anterior, se secciona y rápidamente se actúa, ¿no? Para salvar la vida al neonato. Entonces, si no, el pinzamiento debe darse entre los 1 a 3 minutos. ¿Cuándo deja de latir? Cuando deja de latir el cordón umbilical. Retrasando el pinzamiento del cordón umbilical, se consigue mantener el flujo sanguíneo entre la placenta y el recién nacido, y esto puede mejorar la dotación de hierro del recién nacido, incluso hasta los 6 meses de edad, ¿no? De reserva que va a tener. Luego, simultáneamente también, mientras el bebé está sobre el vientre materno, se realiza la toma de muestra sanguínea. La obtención de muestra de sangre de cordón umbilical se toma inmediatamente después del corte del cordón umbilical. Las venas umbilicales transportan oxígeno al feto, mientras que las arterias transportan sangre baja en el oxígeno desde el feto a la placenta, ¿no? Entonces, aquí en el Perú, tomamos la muestra sanguínea
inmediatamente después de que se secciona el cordón umbilical. Esto es para que se evalúe, obviamente en laboratorio, el grupo sanguíneo y el factor RH del neonato para ver si es igual a la madre o diferente, y si es diferente, como hace un rato decíamos, tomar las acciones pertinentes. Recepción, continuamos con la recepción del recién nacido en la sala de partos. Como les repito, concomitantemente se realizan diferentes acciones. El contacto piel a piel, ¿no? Mientras está en el abdomen, contacto piel a piel, el pinzamiento, la toma de muestra, el agua, se va evaluando, todo esto es paralelo. Entonces, el contacto piel a piel es una técnica mediante la cual ponemos al recién nacido en contacto con el pecho y abdomen de la madre, justo inmediatamente después del parto, antes incluso de cortar el cordón umbilical, durante 45 a 60 minutos que recomienda la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, el tiempo que se debe realizar el contacto piel a piel. El contacto piel a piel entre la madre y el recién nacido es el inicio de un vínculo afectivo y de seguridad emocional que lo beneficiará a lo largo de su vida. Genera múltiples beneficios para la madre como para el recién nacido, promoviendo el inicio de la lactancia materna en la primera hora de vida. Entonces, es importante el contacto piel a piel. Es un procedimiento también vital para el neonato, ¿no? Entonces, en lo que es el contacto piel a piel, obviamente, los beneficios van a ser múltiples, como nos indica, tanto para la madre como para el neonato. Se va a instaurar la lactancia materna efectiva, va a haber mayor probabilidad de éxito en la duración de la lactancia materna. La madre va a presentar un pico de oxitocina que va a favorecer el vínculo afectivo de su hijo y se va a darse un sólido apego, ¿no? También va a disminuir el tamaño del útero, favoreciéndole la evolución favorable de la madre. También la madre va a experimentar menor nivel de ansiedad. Definitivamente, los beneficios son múltiples, tanto para la madre como para el neonato en este procedimiento del contacto piel a piel. Los procedimientos en atención inmediata de recién nacido son, obviamente, ahorita estamos en este paso del contacto piel a piel, donde hemos realizado también otros procedimientos, ¿no?, que hemos venido señalando. Entonces, dentro de lo que son los procedimientos de la atención de recién nacido, estando en el contacto piel a piel, vamos a identificar al recién nacido. Delante de la madre, junto a la madre, registramos en el brazalete el nombre y apellido de la madre, la fecha y la hora del nacimiento del recién nacido, y la identificación del recién nacido, como les digo, debe ser en presencia de la madre, ¿no? Con estos datos fundamentales, la fecha, la hora, el sexo del recién nacido y el nombre completo de la madre. Con estos datos debe, si es varón, si es mujer, igual en la muñeca, como ven en la figura, en la imagen, se va a identificar al neonato para evitar este procedimiento, jóvenes. Como repito, cada uno de los procedimientos son fundamentales. Este procedimiento va a evitarnos serios problemas. Imaginémonos que no identifiquemos al recién nacido como corresponde y tengamos nacimientos continuos, imaginémonos, ¿no? Y más aún que de repente estamos en el área 4 o 5 personas y por el estrés, por la rapidez y qué sé yo, no existe justificación alguna por cual nosotros no podamos realizar este procedimiento de identificación, ¿sí? Luego de la identificación vamos a trasladar al recién nacido a la cuna radiante, ¿no? Hemos hecho ya el contacto piel a piel durante los 45 a 60 minutos, se ha identificado durante ese tiempo al neonato, luego este es trasladado a la cuna radiante para continuar la atención del recién nacido. Vamos a realizar una profilaxis umbilical, vamos a higienizar el cordón umbilical con alcohol puro, no utilizar alcohol yodado, utilizar alcohol puro, verificando la presencia
que haya 2 arterias y una vena, ¿no? Siempre al realizar el corte del cordón umbilical, porque cuando nos los ponen encima del abdomen, el cordón umbilical está regularmente largo. Entonces, cuando ya nos los llevamos a la mesa de atención de recién nacido, entonces vamos a colocar y vamos a seccionar el cordón umbilical y colocar el clamp umbilical, ¿sí? Entonces, al hacer este procedimiento, vamos lejos a higienizar, a limpiar, también vamos a verificar que tenga 2 arterias y una vena. Luego cubrimos con una gasa. Luego realizamos el credeo oftálmico o la profilaxis ocular. Esta profilaxis ocular se debe usar gotas oftálmicas con antibiótico, eritromicina, tetracyclina, gentamicina, sulfacetamida sódica, etcétera, ¿no? Aplicando una gota en cada saco conjuntival. Este procedimiento no está indicado en nacimientos por cesárea. La profilaxis ocular solamente se realiza en nacimientos eutóxicos, no en nacimientos por cesárea, ¿no? Porque obviamente al pasar por el canal vaginal, el neonato, si la madre tiene algún tipo de este tipo de infecciones, puede transmitir y esto puede reflejarse en las conjuntivas del neonato. Aquí en el Perú utilizamos en todos los hospitales la tetraciclina oftálmica. Se aplica en el saco conjuntival como corresponde el procedimiento. Luego realizamos los procedimientos de antropometría, el control de peso, de talla, perímetro cefálico, torácico. Los valores normales del peso va de 2.500 a por debajo de 4.000 gramos. En algunas literaturas dice de 2.500 a 3.800. La talla de 50 centímetros, más 4 o menos 4 centímetros. Perímetro cefálico, 35 centímetros, más 2.5 centímetros o menos 2.5 centímetros. Perímetro torácico, 33 centímetros, más 2.5 centímetros o menos 2.5 centímetros. Estos son los valores de la somatometría o antropometría. Profilaxis antihemorrágico. Igual, la profilaxis antihemorrágica se realiza para prevenir la enfermedad hemorrágica. Se aplica la vitamina K, 1 miligramo en recién nacidos a término o 0.5 miligramos en recién nacidos pretérmino por vía intramuscular, en el tercio medio de la cara anterior del muslo. Entonces, como vemos en la figura, igual con una jeringa tuberculina, aplicamos esta profilaxis para prevenir la enfermedad hemorrágica, ¿no? Igual controlamos la temperatura en la zona axilar y realizamos también la pelmatoscopía, la huella plantar en la ficha que corresponde, en la ficha neonatal y en la ficha de nacido vivo. Y es importante también conocer bueno, hasta aquí hemos terminado la atención de recién nacido, ¿no? Hasta acá. Pero igual los siguientes aspectos también son fundamentales considerarlos, tener en cuenta para realizar este procedimiento de atención de recién nacido inmediato en las mejores condiciones posibles para que no desmejore o para que no tenga ningún problema de salud, de complicación el recién nacido. Entonces, la termorregulación es vital, es importante tener en consideración la termorregulación, ya que de esto va a depender también minuto a minuto va a depender la salud del neonato. Si nosotros conllevamos al recién nacido a una hipotermia, esta hipotermia a su vez va a conllevarle a una hipoglicemia y la hipoglicemia a su vez puede conllevarle a otros factores de infecciones intrahospitalarias, etcétera, etcétera. Entonces, todo partiendo de un mal manejo de la termorregulación. De ahí la importancia de conocer este tema, ¿no? Entonces, en el útero existe gradiente térmica materno-fetal, la temperatura fetal es 0.5 centímetros superior a la materna. Al nacer, la temperatura corporal cae rápidamente por el enfriamiento y obviamente esto puede conllevar a una hipoglicemia, pero sin embargo, si nosotros manejamos correctamente esta termorregulación en condiciones favorables para el recién nacido, entonces vamos a evitar, ¿no?, estas complicaciones. En la termorregulación, el recién nacido pierde calor por conducción, por evaporación, por radiación y por convección, ¿no?
se mantener la temperatura ambiente en óptimas condiciones. Dijimos que la temperatura ambiente de la sala de atención de recién nacido tiene que estar a 26 grados centígrados, sin corrientes de aire, con puertas cerradas, ventanas cerradas. Entonces, el mecanismo de pérdida de calor en el recién nacido por conducción se da, como ven en la figura, cuando el recién nacido está en contacto con un material frío, obviamente ahí va a perder calor por conducción. Por evaporación, cuando el recién nacido sabemos que nace completamente húmedo, mojado, entonces si ahí nosotros no actuamos correctamente con el secado, también va a perder calor por evaporación. Por convección, a través de las corrientes de aire, si mantenemos las puertas abiertas, ventanas abiertas, las corrientes de aire fría, del aire frío va a hacer que se llegue a enfriar el recién nacido. Igual por radiación, si al recién nacido le colocamos una ropa helada, una ropa fría, sin previamente calentar, igual por radiación va a perder calor. Entonces, cada aspecto, cada punto, repito, siempre hago hincapié en esto, cada aspecto en la atención de recién nacido es vital para su buena condición. Aquí tenemos más figuras en lo que es la atención de recién nacido, en lo que es la pérdida de calor, de cómo debemos evitar, ¿no? Entonces, luego de tener este conocimiento de la termorregulación, también la clasificación del recién nacido es importante, es vital para el profesional quien atiende, para el personal de salud quien atiende al recién nacido. Estas 3 clasificaciones de recién nacido debe estar presente en todo momento, ¿no? Con su sabiduría para poder determinar el riesgo, para determinar la edad gestacional del recién nacido. Entonces la clasificación del recién nacido se clasifican en 3 aspectos, según edad gestacional, según peso al nacer y según el peso en relación a la edad gestacional. Según la edad gestacional, para clasificar según la edad gestacional, vamos a considerar el test de Capurro. En este test de Capurro, como ven en la figura, vamos a evaluar 5 parámetros: la forma de la oreja, el tamaño de la glándula mamaria, la formación del pezón, la textura de la piel, los pliegues plantares. Como indica en cada recuadro, la puntuación en la evaluación de cada uno de estos aspectos, de cada una de estas partes del cuerpo del recién nacido, nos va a dar una calificación, ¿no? En el pabellón de la oreja, miren, si está aplanada, sin incurvación, 0 puntos. Y así, cuando nos da 8 puntos, 16, 24, y así en cada uno de los parámetros, cuando nos da, por ejemplo, en la formación del pezón, en el tamaño de la glándula mamaria, no vamos a evaluar este parámetro a través de la vista. El tamaño de la glándula mamaria tenemos que evaluar palpando. Tenemos que palpar con los dedos, colocamos los dedos sobre la glándula mamaria y ahí vamos a determinar, por ejemplo, si está palpable entre 5 y 10 milímetros, ¿no es cierto? Entre 5 a 10 milímetros, es decir, entre 0.5 a 1 centímetro, ¿no? A eso se refiere, 5 a 10 milímetros. Por encima de 0.5 centímetros y por debajo de 1 centímetro, entonces la calificación va a ser 10 puntos. Y así cada uno de estos parámetros tenemos que evaluar, y esto tiene que estar en la memoria del personal de salud. El personal que atiende al recién nacido sabe de memoria los parámetros del Capurro, ¿no? De repente, con la habilidad, con la experiencia, con los años que se tiene elaborando en el mismo área, ya se adquiere este saber. Entonces, una vez evaluado el test de Capurro, vamos a tener una puntuación. A ese puntaje total de los 5 parámetros, le vamos a añadir la constante de 204. Le sumamos más 204 y el total de estas 2 sumas vamos a dividirlos entre 7. Y ahí recién tenemos, en definitiva, la evaluación a través de edad gestacional.
Si nos ha salido 42 semanas, entonces estamos frente a un recién nacido posmaduro. Si hemos obtenido una puntuación entre 37 a 41 semanas, al realizar el procedimiento de sumar el test de Capurro para cada parámetro, más 204, y que esto se divide entre 7, y vamos a tener una puntuación, una edad gestacional entre 37 a 41 semanas, entonces estamos frente a un recién nacido a término. Si obtuvimos entre 35 a 36 semanas, estamos frente a un recién nacido pretérmino leve. Si es de entre 32 a 34 semanas de edad gestacional, es un pretérmino moderado. Si es menor a 32 semanas, es un prematuro extremo, ¿no? Entonces, esta es la calificación final del resultado del uso del test de Capurro, de la evaluación del test de Capurro. Luego, la otra clasificación es según el peso, ¿no? Dijimos 3 clasificaciones. Clasificación según la edad gestacional, que ya acabamos de ver. 2, clasificación según peso al nacer. Entonces, de acuerdo al peso al nacer, el recién nacido va a ser clasificado de acuerdo a su peso. Recién nacido macrosómico mayor a 4.000 gramos. Recién nacido adecuado para la edad gestacional, que va entre 2.500 a 4.000 gramos, por debajo de 4.000 gramos. Recién nacido de bajo peso al nacer, menor a 2.500 gramos. Recién nacido de muy bajo peso al nacer, cuando está por debajo de 1.500 gramos. Y recién nacido extremadamente de bajo peso al nacer, es ya considerado los recién nacidos menor a 1.000 gramos. Y la tercera clasificación es la clasificación según peso en relación a la edad gestacional. En esta evaluación, en esta clasificación según el peso y la edad gestacional, tenemos adecuado para la edad gestacional, adecuado cuando clasificamos adecuado para la edad gestacional cuando el peso al nacimiento se encuentra entre los percentiles 10 y 90. Cuando nosotros agarramos la tabla, ¿no? Esta tabla, que al lado derecho y vertical están los gramos, y en la parte horizontal, y en la parte inferior y horizontal están las semanas de edad gestacional. Entonces, cuando nosotros decimos clasificación según el peso en relación a la edad gestacional, para esto debemos tener los dos datos, tanto la edad gestacional como el peso. Obteniendo estos dos datos, llevamos estos dos datos a la tabla y vamos a ver acá si el punto de inserción tiene el punto de inserción dentro del percentil 10 y 90, entonces estamos con una clasificación de adecuado para la edad gestacional. Pero si el punto de inserción cae por debajo del percentil 10, entonces será un recién nacido será un recién nacido pequeño para la edad gestacional, ¿no? Será un recién nacido pequeño para la edad gestacional, pero si es un recién nacido que el punto de inserción ha caído por encima del percentil 90, entonces es un recién nacido grande para la edad gestacional. Entonces esas son las 3 clasificaciones de acuerdo al peso y la edad en relación a la edad gestacional. Adecuado para la edad gestacional, pequeño para la edad gestacional y grande para la edad gestacional. Y ya estamos viendo, para esto tenemos que tener necesariamente esta tabla, ¿no? Tabla que también, obviamente, esto y muchos otros más tienen que estar en grande ahí pegados en la sala de atención de recién nacido. Luego vamos a registrar en la historia clínica toda la obtención de los datos, el AFGAR al minuto, 5 y 10 minutos. Vamos a registrar los datos de antropometría, vamos a registrar la fecha y hora de nacimiento, vamos a registrar el sexo del recién nacido y la clasificación del recién nacido, las 3 clasificaciones, ¿no? Según edad gestacional, según el peso y según el peso y la edad gestacional. Esas 3 clasificaciones también van a ser registradas. Procedimientos en atención inmediata de recién nacido. El examen físico. Dentro de la atención de recién nacido inmediato también tenemos que realizar el examen físico. Luego, al final de la atención de recién nacido, se realiza de preferencia dentro de las primeras 6 horas de vida,
dentro de las primeras 6 horas de vida se va a realizar el examen físico, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el examen físico? Conjunto de procedimientos que se ejecutan con el objetivo más importante de evaluar la adaptación cardiorrespiratoria del recién nacido a la vida extrauterina en los, a la vida, para evaluar la adaptación cardiorrespiratoria del recién nacido a la vida extrauterina en los primeros minutos de vida, así como también para detectar la presencia de malformaciones congénitas. Un momento, está como que sí. La computadora, un momento. Bien, entonces, este procedimiento del examen físico también es, obviamente, ¿no? Cada uno, como repito, es importante cada uno de los procesos, porque aquí en realizando el examen físico del recién nacido, vamos a determinar si anatómicamente el recién nacido está sano, está completo, no hay ningún un problema, o si tiene de repente, y si es lo contrario, de repente encontramos polidactilia, sindactilia, ano imperforado, o de repente una atresia esofágica, qué sé yo, ¿no? Entonces, vemos algunas alteraciones en el organismo anatómico, en la anatomía del recién nacido al realizar el examen físico. Por lo tanto, este examen tiene que ser también de manera muy minuciosa. La circulación, obviamente vamos a evaluar el estado circulatorio controlando obviamente la frecuencia cardíaca, ¿no? Teniendo en consideración los valores normales de la frecuencia cardíaca, vamos a estimar frente a qué recién nacido estamos para poder, si es que detectamos algún tipo de riesgo, para poder tomar las acciones correctivas, las acciones pertinentes oportunamente. Entonces, si estamos frente a un recién nacido con una bradicardia, obviamente nos va a llamar la atención, ¿no es cierto? Igual, si estamos con un recién nacido con una taquicardia, de igual modo nos va a llamar la atención, es un factor de riesgo. Sin embargo, tenemos que tener en consideración que los primeros minutos de vida del recién nacido siempre van a haber fluctuaciones entre más altas y más bajas de la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, los cuales son fisiológicos, que posteriormente al paso de los minutos, de las horas, van a normalizarse, centrándose en lo normal. Igual en la respiración dijimos que es importante, ¿no? Valorar la frecuencia respiratoria. En esto de la valoración del estado del sistema respiratorio, tenemos que tener en consideración la escala de Silverman. Dentro de lo que es la evaluación respiratoria del recién nacido, vamos a evaluar estos parámetros. Los movimientos tóraco-abdominales, si son rítmicos, si el tórax es inmóvil, abdomen en movimiento, o de repente hay un desbalance tóraco-abdominal. Entonces ya nos llama la atención el bebé está con un distrés respiratorio, podríamos decir, ¿no? Y así evaluamos el tiraje intercostal. Obviamente no debe tener este tiraje intercostal, pero si este es leve, va a tener un punto. Si este es acentuado, este tiraje intercostal, vamos a darle 2 puntos. Igual la retracción sifoidea, no debe haber retracción sifoidea. Lo normal es que no tenga, ¿no? 0 puntos, si es leve le ponemos 1 punto, si es intensa 2 puntos, igual el aleteo nasal, si es leve será 1 punto, si es intensa 2, y obviamente no debe tener al paso de las horas, a las 6, 10, 12, dentro de las 24 horas de realizar el examen físico del neonato, tal vez en las primeras horas, ¿no? Por el periodo de adaptación, obviamente está determinado en la ciencia. Las primeras horas hasta las 2 horas de vida, el neonato puede presentar pequeños desequilibrios en las funciones vitales, ¿no? Puede tener un tiraje leve, una retracción sifoidea leve, un aleteo nasal leve, pero si ya esto continúa presentándose más pronunciadamente, más marcadamente,
Entonces, esto ya no es normal, ¿no es cierto? Ya en todo caso estaríamos descartando otras patologías y también estaríamos considerando que estamos frente a un recién nacido complicado. Y entonces decíamos aleteo nasal, quejido expiratorio, normalmente no debe haber quejido expiratorio, pero si es leve o inconstante, 1 punto, y si es intenso y constante, 2 puntos, ¿no? Esta escala de Silverman y Anderson nos ayuda bastante para poder evaluar la dificultad respiratoria que pueda presentar el recién nacido. Entonces, si hemos obtenido un puntaje entre 1 a 3 puntos, estamos con una dificultad respiratoria leve. Si hemos obtenido 4 a 6 puntos, estamos con una dificultad respiratoria moderada. Y si el valor, si hemos obtenido entre 7 a 10 puntos, entonces pues estamos frente a una dificultad respiratoria severa, obviamente entre la leve, moderada y severa, las tres obviamente en ambos casos en las tres situaciones se tiene que tomar las acciones inmediatas, ¿no? Inmediatas para poder sacar de esta condición, para poder mejorar la condición del neonato o probablemente pues este recién nacido se hospitalice en una unidad de cuidado intensivo neonatal de acuerdo a la gravedad para su manejo especializado. Entonces, dentro del examen físico, hemos dicho que el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, es de vital importancia en cuanto a su evaluación. Los signos vitales normales, la frecuencia cardíaca va de 120 a 100 latidos por minuto. Esto también está en discusión. Yo he estado revisando muchas teorías y en otras literaturas dice de 110 a 160, en otras de 100 a 160, en otras dice de 110 a 180, entonces difiere, ¿no? Entonces creo que el promedio es entre 120 a 180 latidos por minuto. La frecuencia respiratoria es así, está determinada, entre 40 a 60 respiraciones por minuto, que es el valor normal de la frecuencia respiratoria. La tensión arterial o presión arterial, la sistólica va entre 50 a 70 milímetros de mercurio y la diastólica de 25 a 45 milímetros de mercurio. Y una temperatura entre 36 a 37. Igual la temperatura también difiere en otras literaturas, lo normal, consideran normal hasta 37.5, ¿no? Pero un promedio de 36 a 37 grados centígrados. De igual modo, vamos a, dentro del examen físico, vamos a evaluar la piel, ¿no? Los hallazgos normales en la piel que vamos a obtener, sabemos que la piel es suave, debe ser suave, rosada, con una acrocianosis discreta. Eso son hallazgos normales de la piel. El vermis caseoso, el unto sebáceo, la descamación, el lanugo, que es un vello fino que cae en las primeras semanas, ¿no? Entonces, esto también dentro de la piel vamos a evaluar los hemangiomas capilares planos, manchas mongólicas, como vemos en la figura, son considerados hallazgos normales en la piel. Asimismo, el eritema tóxico también está considerado dentro de lo que son los hallazgos normales de la piel. Y milium, melanosis pustulosa, estos son signos, estos signos que vamos a encontrar al realizar el examen físico son considerados normales. La miliaría, la máscara equimótica, obviamente la máscara equimótica a veces nos llama súbitamente la atención, pero si nosotros evaluamos bien los antecedentes de parto, entonces ya un poco más tranquilo, ¿no? Ya es normal. Pero cuando las personas que de repente en algún momento tengan la oportunidad de ver esta máscara equimótica, como que cuando ves por primera vez, es temeroso, ¿no? Da la apariencia de que el recién nacido está completamente cianótico si no se le ve el resto del cuerpo y se puede confundirse en cuanto a su calificación de gravedad, ¿no? Entonces, pero si evaluamos sus antecedentes de parto, pues está considerado dentro de lo normal y esto va a durar todavía unos días después del nacimiento, poco a poco va a desaparecer.
Entre los hallazgos anormales que nos va a llamar la atención, los cuales vamos a considerarlos y determinarlos como patológicos, es la rubicundez intensa, la policitemia, la ictericia, que es una enfermedad hemolítica de Torch, y o de repente que el meconio está impregnado, ¿no? En los intestinos del neonato, no son evacuados. Entonces, esto va a hacer de que al no eliminar el meconio, al no eliminar rápidamente, con facilidad, en el tiempo oportuno, el meconio no es removido de los intestinos para ser eliminados, entonces esto va a conducir a la ictericia, va a teñirse la sangre con la bilirrubina, va a haber incremento de bilirrubina en la sangre, ¿sí? Va a aumentar perdón, un ratito, perdón, que la batería que se... Ay, Dios mío, sería lo último que pueda suceder esto. Un momento, por favor, mis disculpas, pero sí conectado bien. Ok. No estaba conectado. Bien, entonces, la cianosis generalizada igual es un hallazgo anormal en la piel. La palidez. Dentro de la palidez podemos señalar la anemia, la hipovolemia, el shock, enfermedad hemolítica. También son hallazgos anormales, el tinte verdoso, meconio impregnado en vermix, también obviamente son hallazgos anormales dentro de la piel. Bien, en la cabeza seguimos con el examen físico, que es importante para determinar el riesgo del neonato, del recién nacido. En la cabeza vamos a ver las fontanelas, la fontanela bregmática, que es de forma romboidal, diámetro mayor entre 1 a 4 centímetros. Se cierra entre 9 y 18 meses de edad. A ese tiempo es donde, en ese lapso de tiempo, se cierra la fontanela bregmática. La fontanela posterior o lamboidea tiene la forma triangular, tiene un diámetro menor o igual a 1 centímetro, es puntiforme y se cierra a los 2 meses, como podemos ver en estas figuras. Continuando con el examen físico, también vamos a ver en la cabeza, considerado como hallazgos normales, grande en relación con el cuerpo, cabalgamiento óseo, huesos parietales, caput sucedáneo. Entonces, estos hallazgos son normales. Sabemos que en los partos que ha tenido un mayor tiempo de duración en el periodo expulsivo, vamos a tener recién nacidos con caput sucedáneo. Entonces, acá como señala, ¿no? Trabajo de parto prolongado, edema de tejido celular subcutáneo presente al momento de nacer, no respeta suturas, desaparece en 2 a 3 días y la localización es parieto occipital. Entonces, estos son hallazgos normales en la cabeza. Y entre los hallazgos anormales tenemos el cefalohematoma. El cefalohematoma obviamente no es normal, esto ya es en un parto altamente traumático por diversas causas, hemorragia subperióstica, aparece horas después del parto, en este caso es por un parto prolongado, instrumentado, respeta suturas, se resuelve entre 2 semanas a 3 meses. No hay cambios de coloración y la localización mayormente es parietal. Igual, entre los hallazgos anormales tenemos la macrocefalia, la microcefalia, las fontanelas amplias que ya se ven ya en recién nacidos que tienen alteraciones de trisomías, ¿no? Hallazgos normales también en lo que respecta a la cara, en los ojos, la nariz, en los ojos
cerrados, edema palpebral, son considerados normales. Hemorragias subconjuntivales, pupilas isocóricas y normoactivas, reflejo iris grisáceo completo, córnea y cristalino sin opacidades. Entonces, en estas circunstancias, los ojos son evaluados como normales. Igual la nariz, hay un aleteo nasal inicial, como dijimos, las primeras horas, pero esto remite al paso de las horas, por lo tanto son considerados como normal si es dentro de son primeras horas de vida. No, no debe haber una respiración ruidosa, ¿no es cierto? Si hay una respiración ruidosa, ya podemos estar frente a a un quejido expiratorio, lo que sí consideramos una alteración en la respiración. Igual en la cara continuamos entre los hallazgos normales, la boca o paladar debe ser simétrica, labios íntegros, rosados, húmedos, los cojinetes, callos y succión, y las perlas de Epstein. Como pueden ver en las imágenes, en la segunda figura hay un recién nacido con dientes, y obviamente también esos hallazgos son considerados normales. Los hallazgos anormales son estas, ¿no? El paladar hendido y labio leporino. Si encontramos este tipo de casos, entonces obviamente pues definitivamente no es normal, ¿no? Dentro del abdomen vamos a evaluar también el cordón umbilical, formado por vasos umbilicales y la gelatina de Wharton, los 3 vasos, una vena una vena umbilical y las 2 arterias umbilicales, ¿no? Una vena y 2 arterias, esos son los vasos sanguíneos que debemos de revisar, evaluar siempre al realizar también el corte del cordón umbilical, ¿no? Y también dentro de él lo que respecta al examen físico. Asimismo, la inspección de los genitales, que podemos estar frente a unos genitales ambiguos, que ya sería de manejo especializado, el examen de la cadera y también se inspecciona la permeabilidad del ano. Todo esto son los exámenes físicos que se le va a realizar sí o sí al neonato, siempre en busca de alteraciones anatómicas que pueda presentar el recién nacido por alguna situación de alguna malformación congénita que pueda tener. Dentro del examen físico también he considerado lo que es el examen neurológico. Entonces, dentro del examen neurológico, los hallazgos normales que vamos a tener es la conexión que va a tener el recién nacido con el medio, ¿no? Como podemos ver aquí en la figura, la apertura ocular, el movimiento de los ojos, de las extremidades. Obviamente, eso nos da indicio a que el recién nacido, pues sí, está dentro de lo normal. Continuando con lo que es la evaluación neurológica, hallazgos normales, también consideramos los reflejos primitivos. El reflejo moro, la abducción y extensión de los miembros superiores, seguida por flexión y apertura de las manos. La flexión palmar, flexión de los dedos al contacto con la palma o planta, refleja buen tono muscular. Asimismo, los reflejos primitivos, la marcha automática, la succión, obviamente la succión y la búsqueda, ¿no? Que obviamente son signos, son reflejos innatos al recién nacido. Y finalmente vamos a vestir al recién nacido. Vamos a vestir luego de concluir la atención inmediata del recién nacido, vamos a realizar el vestido del recién nacido. Luego se le traslada junto a su madre en el ambiente de puérpero inmediato, donde deberá continuar con la evaluación de la temperatura, los signos vitales y la condición clínica del recién nacido. Entonces, si el recién nacido no tiene ningún signo de alerta, de alarma, ningún signo que pueda conllevar a ninguna complicación, entonces va a ser trasladado junto a su madre. Pasa a la sala de alojamiento de puerperio inmediato, obviamente junto a la madre, para continuar, ya que este recién nacido ha recibido el contacto piel a piel, entonces para continuar con la lactancia materna, ¿no? Lactancia materna precoz. Entonces, también es importante, brevemente, vamos a conocer dentro de este periodo de ya en alojamiento conjunto,
el primer periodo de reactividad. En este periodo de reactividad, el recién nacido, estando junto a la madre, obviamente ahí no termina el trabajo del personal de salud. Cada hora, como decía hace un rato, cada hora tiene que ser evaluado, vigilado el recién nacido. Tenemos que evaluar la temperatura para evitar si está entrando en una hipotermia. Tenemos que evaluar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y el color de la piel, que son vitales para calificar al neonato si está evolucionando correctamente o no. Y entonces, durante las primeras horas de vida se producen cambios más importantes en la adaptación del recién nacido. Entonces hay variaciones en el que se va a ver afectado la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, pero que estos rápidamente van a ser remitidos al paso de las horas, ¿no? El niño también está más y en el segundo periodo de reactividad, el niño está más activo y con muy buena respuesta a los estímulos. Asimismo, vemos en este punto de alojamiento conjunto de puerperio, la educación a la madre, ¿no? La educación a la madre en cuanto respecta a la lactancia materna, hablarle a la madre muy motivadamente en cuanto se refiere a las técnicas de lactancia materna, la importancia de la lactancia materna, todo lo que concierne a la lactancia materna, en una, en dos, en tres veces, hasta el momento que la madre pueda responder a algunas interrogantes que podamos formular para poder verificar su entendimiento, y como también hasta el día en el que se vaya de alta, ¿no? Entonces, todo el tiempo de su permanencia tenemos que hacer hincapié en la lactancia materna, que es el alimento fundamental para el recién nacido. Es el único alimento para el recién nacido de 0 hasta entre 4 a 6 meses, ¿no? Sin la introducción de ningún otro alimento, a no ser que sea de una madre con VIH, ahí sí pues está contraindicado la lactancia materna, ¿no? Pero ahora en tiempos de COVID, la lactancia materna normal, con los debidos, con las medidas correctivas, con toda los equipos de protección, tanto para la madre como para el personal de salud y para el neonato, la lactancia materna no tiene por qué ser suspendida. En cuanto a las eliminaciones del recién nacido, de igual manera, el meconio, como sabemos, tanto el meconio como la orina, que tenemos que tener también la vigilancia en cuanto a su eliminación. Entre el tercer y cuarto día ya el meconio va a ser eliminado hasta el tercer día, y a partir del tercer a cuarto día ya recién la deposiciones va a cambiar de color. Sabemos que el meconio tiene un color negruzco, un color café verdoso muy oscuro, pegajoso, pero esto va a ser eliminado a medida que toma también el calostro, la leche, el bebé, que va a ayudar a que sea fácilmente eliminado. Precisamente cuando no ingiere la leche, no toma, no se alimenta el neonato, el recién nacido, este meconio se queda atrapado en los intestinos, no son eliminados, y esto precisamente conlleva pues a la ictericia, al aumento de la bilirrubina en la sangre. Entonces, entre el tercer y cuarto día, las deposiciones van a adquirir ya el típico color amarillo que tiene normalmente, y la orina también va a ser eliminada dentro de las primeras 24 horas de vida. Y finalmente, jóvenes, la vacuna BCG y la vacuna HBV que se aplica aquí en el Perú por norma a todos los recién nacidos, la BCG que va a protegerle contra la tuberculosis, contra la forma más grave de la tuberculosis, y la hepatitis, y la vacuna HBV que va a protegerle contra el virus de la hepatitis. Entonces esas son las dos vacunas que recibe por norma el recién nacido inmediato. La vacuna BCG se pone inmediatamente, o sea, dentro de la atención de recién nacido está comprendido también la vacuna BCG, perdón, la vacuna HBV se pone. Terminamos con la aplicación de su fitomenadiona y todo, y simultáneamente agarramos también la vacuna y le colocamos la HBV lo más antes posible. Lo que no sucede con la BCG, como se prepara acá en el Perú, tenemos unos
frascos que se prepara para 10 bebés. Cuando ya suman 2 bebés, recién les vacunamos. Antes de que sea dado de alta, debe estar vacunado contra la forma grave de la tuberculosis, recibiendo la vacuna BCG. Bien, eso sería todo lo que podría ilustrarles con respecto a la atención inmediata de recién nacido. Si hubiera alguna interrogante, estoy apta para poder absolverlas. Gracias. Muchas gracias, maestra Celinda. Le voy a proceder a realizar las preguntas que están en el chat. Ya posterior, si alguien tiene alguna pregunta y quiere encender su micrófono, adelante. Nada más, vamos a empezar primero con la pregunta de Carlos. Él comenta que cuando no se logra canalizar al recién nacido porque sus venas son muy pequeñas, porque otra vía se suministran los medicamentos. Bien, cuando no logramos encontrar una vía periférica al recién nacido, entonces tenemos que realizar el procedimiento de cateterismo umbilical, que es un procedimiento que también lo realiza la enfermera especialista y también obviamente si está el neonatólogo juntamente con el profesional médico, se realiza este procedimiento aperturando un vaso, una vía importante para poder administrar tanto la fluidoterapia como la farmacoterapia al neonato. Es la vía más rápida en recién nacidos para poder considerar, ¿no? Si es que no se logra canalizar al bebé. Ya posteriormente, bueno, con la experiencia que tengo en la UCI, puedo decirles también que cuando ya el neonato es ya de días de vida, no logramos canalizar al recién nacido, entonces recurrimos al cateterismo percutáneo. Se realiza el cateterismo percutáneo o en su defecto también se realiza el, la colocación de catéter en vía central, ¿no? Eso Gracias, sería. gracias, maestra. Zaira Jennifer comenta que menciona usted que no le ha funcionado colocar la bolsa autoinflable y muchas veces ha suministrado oxígeno. ¿Cuánto tiempo dura aproximadamente para que le suba la saturación de oxígeno y se realiza por medio de una cánula o una mascarilla? Para que mejore la saturación de oxígeno del neonato, sí, yo dije en un momento, ¿no? Que sí es verdad, tengo esa experiencia porque en el manual de reanimación cardiopulmonar indica que no es necesario el suministro de oxígeno, ¿no? Entonces, yo agarro, ¿no? La bolsa autoinflable y conecto en este caso, lo más frecuente usamos la bolsa autoinflable usamos para administrar el oxígeno cuando hay problemas con el ventilador mecánico y directamente utilizamos en el tubo endotraqueal. Entonces, para ventilar a través del tubo endotraqueal y nada, pues el bebé está conectado al monitor y no sube la saturación. Está por debajo de 70, está entre 60 y 70, no sube. Un promedio de 2 minutos, 3 minutos, no sube, inmediatamente, obviamente, o sea, no funciona, o sea, esa teoría particularmente no sabría decirle mucho más al respecto, por eso decía que puedan revisar, investigar, y luego conectamos al oxígeno, ahí sí, inmediatamente, en segundos sube la saturación de oxígeno hasta centrarse en parámetro normal. Y la administración de oxígeno, decía, por cánula binasal, una vez que al recién nacido le hemos administrado la ventilación a presión positiva, entonces no hemos recurrido al masaje cardíaco. Con la ventilación a presión positiva ha mejorado, se ha restaurado el recién nacido, se ha restaurado la frecuencia cardíaca, ha mejorado por encima de 100. Entonces, a este recién nacido vamos a mantenerlo con un suministro de oxígeno por cánula binasal. Y el suministro de oxígeno por cánula binasal en el neonato es máximo, pues, máximo 5 litros por minuto, ¿no? Y eso es un máximo, porque tenemos que iniciar con 1. Con 2 litros tenemos una saturación adecuada.
En el peor de los casos subimos hasta 5, como dice en la literatura, máximo utilizar 5 litros nos indica, ¿no? Y ahora, si el recién nacido ha recibido los 2 procedimientos, tanto BPP, ventilación a presión positiva, y reanimación cardiopulmonar, y ha salido del cuadro, se ha restablecido sus funciones dentro de lo normal, entonces a este recién nacido vamos a mantenerlo no con oxígeno por cánula binasal, no con oxígeno a flujo ambiental, ¿no? No con oxígeno por medio de una carpa, sino con el oxígeno por CPAP. Eso sería la respuesta. Gracias, maestra. Alejandra Ramírez pregunta, ¿qué pasa si se llegara a cortar el cordón umbilical cuando éste aún esté latiendo? Obviamente no va a morirse el neonato, el recién nacido, no va a suceder una complicación. Eso no quiero resaltar, no va a suceder una complicación, pero sí vamos a cortar el flujo sanguíneo que va de la madre, de la placenta al recién nacido, porque de acuerdo a la literatura nos indica que el traspaso en ese 1 a 3 minutos que dura el cordón umbilical, el corte del cordón umbilical tardío, como llamamos, en ese 1 a 3 minutos, va a traspasarse sangre de la placenta al neonato entre 20 a 30%. Entre 20 a 30% de la sangre que tiene el neonato, en ese porcentaje va a traspasarse, lo que va a evitar la anemia infantil, lo que va a evitar que este niño caiga en un proceso de anemia más adelante, y así como también nos indica la literatura que este traspaso de sangre va a coberturarle incluso hasta los 6 meses de edad. O sea, cortamos, simplemente, bueno, no simplemente, sino que obviamente el neonato tiene el derecho a ser atendido correctamente, porque ese hecho de que le cortemos al minuto o a los 30 segundos, cuando es un recién nacido completamente sano, normal, no tiene ninguna patología, ninguna alteración, y le cortamos a los 30 segundos, simplemente no va a recibir este beneficio, ¿no?, de su madre. Y probablemente este recién nacido, de acuerdo a las condiciones de vida que tenga, si no son favorables, va a terminar haciendo anemia. Entonces, esa es la respuesta, ¿no? El traspaso de sangre se interrumpe. Karen Aileen pregunta, ¿cómo mencionó usted que es más fácil sacar la frecuencia respiratoria del recién nacido? ¿Cómo evaluar la frecuencia respiratoria? Obviamente la frecuencia, dijimos, ¿no? En la frecuencia cardíaca, en un recién nacido, obviamente en esta situación de la reanimación cardiopulmonar, solamente en este aspecto, cuando se realiza reanimación cardiopulmonar, el conteo de la frecuencia cardíaca, del latido cardíaco, puede ser obviamente con el estetoscopio en la zona apical, como también puede ser colocando los dedos en la base del cordón umbilical, que también se siente ahí los latidos, y se controla en 6 segundos, solamente en esta situación, en 6 segundos, y luego eso lo multiplicamos rápidamente en la mente por 10, o simplemente le aumentamos el 0 después del número, y tenemos el resultado. Como les decía, si he contado en los 6 segundos he contado 8 latidos, ¿cuánto será en un minuto? 60. Se le aumentamos un 0, ya tenemos el resultado. La mente, aumentamos el 0 y ya está. Si le he contado 7 latidos en 6 segundos, ¿cuánto tendrá? 7 por 10, rápidamente multiplico en segundos, y el resultado tengo que yo hablar en voz alta. Tiene 70 latidos por minuto. Solamente en esa situación de realizar el procedimiento de masaje cardiorrespiratorio, solamente en esa situación se controla en 6 segundos, no así en otros momentos, en otras circunstancias, no. Cuando recién nacido ya está restablecido, ya está normal, sin ningún factor sin ningún riesgo que pueda conducirle a la complicación,
Entonces ya está junto a su madre, está con la lactancia materna, en alojamiento conjunto o en maternidad. Obviamente, mientras el bebé permanezca en el hospital, antes de que sea dado, mientras no sea dado de alta junto a su madre, la evaluación del personal de salud tiene que ser permanente a ese recién nacido, al menos dentro de las primeras 24 horas de vida. Nos dice la literatura, cada hora hay que monitorear porque los recién nacidos son tan impredecibles que en la mañana pueden estar luciendo saludable, todo bien, y en la tarde están con signos, presentando signos de alarma, ¿no? Están hipoactivos, no lloran, no lacta, entonces presenta rápido, súbitamente son los cambios en el recién nacido. Entonces, en este caso, el control va a ser en un minuto. En alojamiento conjunto, en hospitalización, en otras unidades, el control va a ser durante un minuto completo. De igual manera, la respiración se realiza en un minuto completo. Tenemos que observar el tórax y el abdomen, los movimientos tóraco-abdominales, descubriendo la ropa del bebé para realizar un procedimiento correcto del conteo de la respiración. Gracias, maestra. Pregunta también Karen Ailín, ¿qué pasa si la fontanela se cierra antes o después? Nada más no nos dijo cuál fontanela. Adelante, maestra. La fontanela habíamos indicado que tiene, aquí vamos a ilustrarlo con la figura para que pueda tener más claro la compañera. Nos hemos ido muy lejos. Esto es en el examen físico, neurológico. Bien, tanto la fontanela anterior como la fontanela posterior difieren en cuanto a su cierre. Si se cierre antes de las fontanelas. La fontanela anterior, la fontanela, como podemos ver ahí en la figura, la fontanela anterior, llamada también fontanela bregmática, se cierra entre 9 a 18 meses. Y si se cierra antes, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Pero si esta fontanela está con algún signo por ejemplo, a la palpación se siente abombada, ya estamos frente a un signo de sepsis. Frente a al menos en los primeros días de vida, si la fontanela presenta una salida hacia la parte externa, ¿no? Que en la literatura se llama fontanela abombada, se llama, ¿no? Cuando la fontanela está abombada, obviamente para afuera, estamos frente a una sepsis neonatal y obviamente esto va acompañado con otros signos y síntomas clínicos evidentes que los cuales van a determinarse a través de exámenes de laboratorio y demás exámenes ecográficos, etcétera. Entonces, casi siempre una fontanela abombada es signo de una infección. Y cuando cuando esta fontanela está deprimida, obviamente para adentro, está hundido, demasiado hundido, también es un signo de gravedad. En este caso estaríamos frente a un recién nacido bastante gravemente deshidratado, ¿no? Entonces, estas son las variaciones de cómo poder saber calificar, ¿no? La fontanela, si está deprimida, obviamente es signo de alarma, si está bombada, también es un signo de alarma en ambas circunstancias. Y en cuanto a su cierre, no hay problema si es que se cierra pues antes de los 9 meses, porque va a cerrarse entre 9 a 18 meses, como nos dice la literatura, ¿no? Y la fontanela posterior, que también se llama lamboidea, se cierra a los 2 meses. Esa sería la respuesta. Gracias, maestra. Pregunta Daniela Estrada, ¿qué consecuencias puede haber si no registramos algún hallazgo anormal en el recién nacido? Bien,
Sí nos ha pasado eso, con experiencia les digo que pues sí nos ha pasado, obviamente no más de una vez, por ahí alguna vez se nos ha pasado que hemos estado frente a un recién nacido con ano imperforado y no lo hemos, se supone que esto tenemos que evaluar en el examen físico para ver si el ano es permeable o no permeable. Entonces, no hemos revisado, no hemos realizado adecuadamente el examen físico y se nos pasó. Entonces, en esta situación, obviamente la mamá se va al día siguiente, cuando está ya en buenas condiciones con el recién nacido, se van a casa y ya regresa la mamá pues de 2, de 3 días que el bebé no defeca hasta ahora y se le evalúa y se encuentra un ano imperforado. Entonces, en ese caso, las consecuencias, quien lleva todas las consecuencias es el personal quien atendió, ¿no? Tampoco no queda desapercibido. Entonces revisan quién le atendió al recién nacido, se hace un seguimiento, la historia se verifica, porque ahí está el nombre de la persona que atiende, pone su sello, su colegiatura, todo en el registro de atención de recién nacido, y ahí se ve pues quién lo ha atendido, y muchas veces obviamente terminan con algún caso de sanción o por lo menos alguna llamada de atención severa, ¿no? Por no realizar el trabajo bien. Y esto obviamente, imaginémonos que si pudo haber sido más días y la mamá no se da cuenta, conlleva a graves problemas. Igual también, y debe terminar en cirugía, obviamente este bebé, pues, ¿no? Un ano imperforado termina en cirugía. Y también tuvimos un caso así de que no se ha identificado en el examen físico la atresia esofágica, y ya cuando recién nacido vomitaba y vomitaba y no toleraba su leche y se le pasa una sonda orogástrica y no ingresaba, ¿no? No ingresaba, se quedaba en cierta distancia, no entraba al estómago. Entonces se le realizan los exámenes ecográficos y se determina pues que tiene atresia. Entonces esas cosas, por ejemplo, se nos pasa, ocurren cuando no realizamos adecuadamente el examen. Son cosas graves, ¿no? No así de repente si el bebé tenía una polidactilia, de repente tenía 6 deditos, de repente eso no tanto como que puede conllevar a la muerte del neonato, pero sí hay signos eh, que realmente pudieron haber sido determinados en un adecuado, haciendo un adecuado examen físico correcto y no se ha evaluado, no se ha determinado bien y pasan desapercibidos, y algunos signos sí son graves que pueden conllevarle a la muerte del neonato. Gracias, Así, maestra. Vamos a ver si alguien quiere realizar alguna pregunta que pueda encender su micrófono. No sé si tengan alguna duda. Bueno, creo que ya no hay más dudas. Maestra, de parte del Instituto Universitario Metropolitano, le agradecemos muchísimo el tiempo y la disposición por colaborar y pues nos vemos en un ratito por la tarde. está bien, muy bien. Muchísimas gracias a toda la audiencia por su atención. Esperemos haber aprendido algo, porque cada día se aprende y obviamente para el beneficio de la formación profesional que estamos siguiendo cada uno, que es de carreras de salud, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos en otra oportunidad. Un abrazo a todos desde Perú.